Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Sea la Luz. Que sea la luz de Jesús en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu persona. Y que obviamente después de que sea la luz de Jesús en tu persona, en tu corazón, sea la luz en tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, en tu hogar, en todos lados. Pero que sea la luz de Jesús en tu vida primeramente. Amén. Este es el propósito de este canal. No estamos predicando religiones, no estamos hablando de ninguna religión, denominación, hablamos solamente pura palabra de Dios. Pura palabra de Dios, hermanos. Que siempre en toda la escritura y Jesús siempre ha dicho que, ¿verdad? Nos dice y nos insta a que escudriñemos su escritura, su palabra, porque es lámpara a nuestros pies. Amén. Entonces siempre les voy a pedir que tengan su palabra lista, que tengan un cuaderno, hermanos, amén, para que apunten los versículos. Les insto que apunten los versículos, que los estudien en su casa, que ustedes sean llevados por el Espíritu de Dios, que es uno. El Espíritu de Dios es uno y hace que nosotros busquemos su palabra y que nos llenemos de su escritura, hermanos, amén. Mi nombre es Víctor Cervantes, no es importante mi nombre, aquí el nombre importante es el de nuestro amado Jesús, que es el Hijo de Dios, que también es Dios, hermanos, y que está el Padre en los cielos, hermanos, amén. El Señor, el Altísimo, Padre eterno, Padre poderoso, que dio a su Hijo unigénito para que tuviéramos perdón de pecados tú y yo, hermanos, amén. Entonces hay que acercarnos a Dios, hermanos, en estos tiempos que todos los tiempos de la vida han sido difíciles, pero estos tiempos de verdad que son difíciles y de verdad, hermanos, si podemos ver una película 2 horas y media, de verdad, si podemos hacer tantas cosas en el día y no escudriñemos poquito su palabra, hermanos, ¿no? De verdad, esta palabra que nos da vida y que nos lleva a toda vida, hermanos, y que nos lleva a toda justicia y verdad, su palabra es bendita, es verdadera, hermanos, amén. Entonces, así, hermanos, les voy a pedir que abran su escritura en Juan 14. En Juan 14, hermanos, amén. Y vamos a leer únicamente el 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu, hermanos. A la letra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Palabras de Jesús, poderosa. Padre eterno, te damos toda la gloria y toda la honra todos los días de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que estén oyendo este mensaje. Te damos gracias por mi vida, Señor, por la vida de mis seres queridos, de mis amigos y de mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que hasta hoy nos has levantado, Señor, y nos has dado tu gracia y tu misericordia, Señor, para estar respirando, Señor, y todo lo que respire alabe tu nombre, Señor. Te damos gracias y te damos toda la gloria, Señor, porque tu palabra es perfecta, es sorprendente, es asombrosa, Señor. Que tú seas, Señor, hablando por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Quita toda palabra vana, Señor, de mi boca, toda palabra que no edifica, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, que sea tocando, Señor, los corazones, que sea, Señor, levantando, Señor, que sea, Señor, levantando al caído, Señor, que sea para edificación de tu pueblo, de toda la gente, Señor, que esté viendo este mensaje, Señor. Te damos gracias y tenemos sumo cuidado, Señor, de darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Estas son palabras de Jesús, hermanos. Y está diciendo: si me amas, guardad mis mandamientos. Hoy en día, hermanos, en muchas denominaciones y creencias, hermanos, hacemos muchas cosas, muchísimas cosas para tratar de agradar a Dios. Y Jesús es claro con esta palabra donde dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Hermanos, en Jeremías, en otros mensajes pasados, 31, dice: haré un nuevo pacto en la casa de Israel. Nuevo pacto. El nuevo pacto es la sangre de Jesús.
santa, limpia, pura, que no pecó, fue derramada por ti y por mí en una cruz. Pagó un precio de muerte, un precio que debimos de haber pagado nosotros, hermanos. Y esa sangre representa el nuevo pacto. ¿Cómo pone sus leyes en nuestra mente y las escribe en nuestros corazones? ¿Cuáles leyes? Las mismas, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sus leyes, sus mandatos no cambian. La Torá, hermanos, que es enseñanzas, instrucciones, que son los 10 mandamientos, son que habla Jesús, no son otros mandamientos que vino a traer Jesús, son los mismos. Y dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No son otros mandamientos, hermanos. No hay tal cosa. Jesús vino a cumplir. Mateo 5:17 dice, no creas que vine a abolir la ley. Ven, hermanos, y hoy en día es lo que menos hacemos. Y eso quiere decir, si me amas. ¿Ves cómo Jeremías por el Espíritu de Dios, Dios iba a poner sus leyes escritas en nuestro corazón? ¿Cuáles leyes? Los 10 mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Dios pone sus mandamientos en nuestro corazón porque Él pagó un precio, hermanos, que debimos de haber pagado tú y yo. Y que Él sufrió de tal manera, hermanos, y el pecado, la desobediencia, hermanos, le hizo lo que le hizo a nuestro Señor Jesús. Toda la desobediencia del mundo cayó en la persona de nuestro amado Jesús. ¿Cómo podemos seguir viviendo, hermanos? Con infracciones a sus mandatos. Por eso dice Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. Es tan claro, hermanos. Y no hay otra cosa como puedas tú mencionar el amor de Dios en su palabra. No es lo que dice el hermano Víctor, hermanos. No le creas al hermano Víctor nada. Créele a Dios y a su palabra. A esto sí cree. A la palabra de Dios cree. Y a la palabra de Jesús que dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Lo dice Jesús, hermanos. Son palabras de nuestro Señor que murió en una cruz. ¿Ven? Y si nos vamos al Salmo, hermanos, vamos al Salmo, hermanos, para corroborar lo que estamos hablando, porque toda la escritura es una. Salmo 119. Les aconsejo, hermanos, que ese Salmo 119 lo lean todos. Yo sé que es muy largo, hermanos, pero para que vean cómo es el rey David, inspirado por el Espíritu de Dios, habla acerca de sus mandamientos, hermanos, desde el 1 hasta... Es muy largo el 110, hermanos, amén. Pero si tú lo escudriñas todo, te vas a dar cuenta, hermanos. Y vamos a estar leyendo desde el 97 hasta el 102, hermanos. Pero léelo todo. Cuando estés en tu casa, lee todo el Salmo 119 para que veas cómo el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, volvemos a lo mismo, hermanos. Yo creo en los santos, como le dije a esa persona. Creo en los santos, ¿por qué? Porque Dios usó a todos estos santos a escribir su escritura. A Abraham, Jacob, que fue Israel, a Elías, Eliseo, David, Jeremías. Todos esos santos de Dios fueron inspirados por el Espíritu para escribir la escritura que tenemos hoy. ¿Cómo no creer en ellos? Una cosa es creer lo que Dios hizo con ellos para que tuviéramos esta palabra de Dios, y otra cosa es darles honra. Yo no honro a ninguno, ni le doy gloria a Abraham, ni a Moisés, ni a Jacob, ni a David, pero fueron santos de Dios, hombres humanos que escribieron la palabra, y en eso sí creo. ¿Cómo no creer en el testimonio de que ellos escribieron la palabra, hermanos? Una cosa es creer, otra cosa es totalmente distinta ponerlos como dioses, hermanos, porque no hay nadie. Dios es uno. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el 97. Dice la palabra de Dios, oh, cuánto amo tu ley. Y muchos hoy en día, no, es que eres un legalista.
La palabra legalismo, hermano, es cuando estás obedeciendo mandamientos de hombre, doctrinas humanas y tradiciones humanas. Eso es legalismo, hermano. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿La palabra de Dios es legal o es ilegal? ¿Verdad que es legal? ¿O es ilegal? La palabra legalismo lo usan, hermanos, de verdad, para señalar a gente que ha guardado, y de verdad, hermanos, Jesús mismo dijo: oh Jerusalén, te he mandado profetas y los apedreas. Profetas siempre, hermanos, que andaban tratando de dar la verdad de Dios y eran apedreados, hermanos. Como los discípulos fueron muertos, hermanos. Y siempre todo aquel que se levanta a hablar la verdad, siempre lo van a señalar. Y hoy en día usan eso como legalismo. Bueno, yo te voy a decir algo, la palabra de Dios es legal, 100%, es verdad, no es ilegal. Te lo voy a dejar en tu pensamiento. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, tu Torah, tus instrucciones, tus mandatos, lo que tú mandas al ser humano. Cuando nosotros pecamos y desobedecimos, vino esta carne, hermanos. Y esos 10 mandamientos Dios los vio, y por gracia, hermanos, dio los mandatos, por gracia, sus mandamientos, porque esos mandamientos dan vida, no la ley. La ley son 615 o 13 leyes, no se ponen de acuerdo, pero lean la ley que está afuera de los 10 mandamientos. Era cualquier persona que transgredía los mandamientos de Dios, había una ley que requería un pago, hermanos. Hay que diferenciar lo que es la ley dada al pueblo de Dios y los 10 mandamientos, hermanos, que es para todo el mundo, hermanos, no nada más para el pueblo de Israel. Dice la palabra: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Ves? Tu Torah, mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi bendición. Tus testimonios es mi bendición. Esta palabra de Dios es el testimonio y nos da bendición. Lee la escritura y te empieza a dar bendición. Pero no nada más leerla, sino no ser oidores solamente, sino hacedores. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Dice más el 99, más todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi bendición. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. Los mandamientos es el buen camino. Todo camino fuera de los mandamientos de Dios es mal camino. Para guardar tu palabra. No me aparté de juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Todo camino de mentira son todo aquel camino que te lleva afuera de los mandamientos de Dios. Punto. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, y juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incline a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Mi corazón. ¿Ves en Jeremías cómo todo se une? Si me amas, guarda mis mandamientos.
un pacto haré con la casa de Israel, un pacto nuevo. Escribiré mi ley, mi Torah, los mandamientos, enseñanzas, estatutos en el corazón. Y aquí dice, mi corazón incline a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Ahora vean, hermanos, lámpara a mis pies es tu palabra, tu palabra, tu palabra. Ahora, vean los mandamientos, hermanos. Vamos a Éxodo 20. Ahí están los mandamientos de Dios, los 10. Éxodo 20. Apunten los versículos, hermanos, porque de aquí ahorita vamos a regresar también para acá. Y el 1, 21 y el 2 nomás, vamos a leer. Dice, y habló Dios todas estas palabras. Lámpara a mis pies es tu palabra. Y habló Dios estas palabras. Primero Dios habló los mandamientos y luego los escribió él con su dedo en piedras, en tablas de piedra, hermanos. Pero habló Dios estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Ahora, ¿qué quiere decir Jehová, hermanos? Búsquenlo, yo soy. ¿Y qué le dijo a Moisés? Yo soy el que soy. ¿Qué dice aquí en el 2? Yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el que soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Egipto representa el mundo, hermanos, y Israel estaba en servidumbre, de casa de servidumbre. Jesús vino al mundo, hermanos, y Egipto representa el mundo. ¿De qué nos libró Dios? De servidumbre. ¿A quién? Al mundo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Jesús Él murió y vivió su vida santa, sin pecado. ¿Y qué crees? ¿A quién tenemos que seguir? A Jesús. No es de creernos Jesús, porque nadie, hermanos. Pero si estás buscando de Dios y te estás llenando del Espíritu, te guía a toda justicia y a toda verdad. Y habló Dios todas estas palabras. En Salmos, ¿qué oímos? Tu palabra es verdad. Tu palabra es lámpara a mis pies. Vamos a volvernos a San Juan, hermanos. Lo que pasa es que hoy en día, hermano, mucha gente, todas las predicaciones que veas, todas las palabras, fíjate que hablan más, si la palabra de Dios o yo hice, me pasó, me sucedió, eso puede ser testimonio, hermanos, pero la palabra es palabra de Dios. Y todo lo que te digan, susténtalo, tiene que estar sustentado con su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso yo les insto todo el tiempo a que apunten, hermanos, para que vean ustedes mismos lo que siempre se habla. En San Juan 14, hermanos, nos regresamos y volvemos a lo mismo. Dice, si me amas, guardad mis mandamientos. San Juan 14, 15 en adelante. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Os dará otro consolador. Para todos aquellos que dicen que Jesús es el Padre y que el Espíritu es Jesús, vean, hermanos, que aquí Jesús es claro. Guardar mis mandamientos y rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Jesús rogará al Padre para darnos otro consolador. Con C grande, ¿quién es este consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu no tiene nombre, pero es Dios. Ven, hermanos, estos tres son uno: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Elohim, que quiere decir plural, Elohim, Dios Todopoderoso. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Su Espíritu. ¿Y quién es su Espíritu? Dios mismo.
Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ven, hermanos, el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hoy tienes el privilegio de tener el Espíritu de Dios, y vivimos en un mundo donde el Espíritu de Dios no es buscado en ningún lado. Eso lo puedes ver en las televisiones, en los programas y en todo lo que te están programando a ti, viendo programas de este mundo que no tienen absolutamente nada de vida. Todo es ir en contra de los mandamientos de Dios, en contra de su palabra. Muertes, fornicaciones, adulterios, mentiras, todo eso lo promueven. Y ahora hay algo muy interesante, muy impresionante. Hoy es muy grande todo lo que están programando a nuestros hijos pequeños. A nuestros hijos pequeños. Todo lo que están tirándole a los hijos en las caricaturas es algo de verdad, hermanos, que a mí, yo de verdad, no es de asustarse, hermanos, pero de verdad, ves cómo todo es ir en contra de ¿quién? De Dios, el dador de vida. Y estaré en vosotros, el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ven, hermanos. En aquel día, ¿cuál día? Cuando venga Jesús. Y si tú aceptas a Jesús, viene Jesús, nos lleva ante el Padre. Esos son los 1000 años que habla la Escritura en Apocalipsis, hermanos. Y luego después desciende la gran Jerusalén y va a ser nuevos cielos, nueva tierra nueva. Cielos nuevos, tierra nueva. Esta tierra que estamos viviendo hoy, porque va a ser destruida en su venida, hermanos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. No dice que yo soy el Padre. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Y yo en vosotros, el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No es religión, hermanos, es su palabra. Y en Éxodo, antes de empezar, dijo Dios estas palabras. Esas palabras jamás van a cambiar, hermanos. Hoy en día hemos acomodado la Escritura a nuestra vida y es absolutamente contrario, hermanos. Nosotros nuestra vida tenemos que ponerla acorde a su palabra, a sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, y los mandamientos de Jesús no son diferentes al de Éxodo 20. Dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. Un mandamiento nuevo, pero no dijo, ya los 10 ya no sirven. Uno nuevo te doy, que os améis los unos a los otros. Y hablando de esto, hermanos, vamos a Romanos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, hermanos, que se agarran aquí de textos fuera de contexto, para pretexto, para desobedecer su palabra, porque la palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Y vamos a ir del 5, 1 al 11. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe. Porque dicen muchos, es por fe. Sí, hermanos, ¿por fe a qué? A su palabra. ¿Por fe a quién? A Jesús. ¿Jesús abolió la palabra? No, Él es la palabra viva, andando. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Señor Padre, Jesús Hijo, Cristo Espíritu Santo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que en la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
ya nos fue dado, hermanos. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo todos pecadores, descendió el pan del cielo que es Jesús, el verbo que es Jesús, y murió por ti, por mí. Y murió, hermanos, dando su vida por ti y por mí. Acéptale hoy, acércate a Él, acéptale. Ya no falta mucho tiempo, hermanos. Las cosas se están viendo hoy. Y hoy es un mensaje para que te arrepientas, para que le aceptes y te arrepientas. Acuérdate, Jesús no vino a buscar justos. No importa lo que hayas hecho, acércate a Él, reconócelo y arrepiéntete. No vine a buscar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Lo dice su palabra. Ciertamente dice, el 7, ciertamente apenas moría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno, mas Dios muestra su amor con nosotros. Nadie muere por ni siquiera nadie bueno, hermanos, nadie. Pero Jesús, viendo pecado, vino y murió por esos pecadores al arrepentimiento. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Ven, hermanos, cuál es el nuevo pacto? Su sangre. Estamos justificados por su sangre, santa, limpia, pura, sin pecado. Por Él seremos. Pecado es desobediencia, hermanos, ¿ok? Pecado no es desobediencia a lo que Dios dice. Estando justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, H grande, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ven, hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Somos reconciliados por su vida. Y en 1 Juan, ¿qué dice? El que dice que está en Dios tiene que andar como ¿quién? Como Él anduvo, como Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, quien hemos recibido ahora la reconciliación. Jesús es el sumo pontífice, el puente entre el Padre y nosotros. Jesús es el mediador. Jesús es el Salvador. Su nombre lo vimos en el mensaje pasado, el Salvador. Y nos reconcilió con el Padre. Y ahora estamos reconciliados, hermanos. Dice, ahora vamos el 5, más adelantito 5:20, porque en el 2, hermanos, está lo que ya vimos en mensajes pasados. Por uno entró la muerte, que es Adán, y por otro entró la vida. Por la desobediencia entró la muerte, desobediencia, pecado, y por uno entró la vida, por obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahora andamos obedeciéndole a Jesús, no a la desobediencia, hermanos. ¿Obediencia a qué? A los mandamientos de Dios. Jesús vino a cumplir, no a abrogar. Ese es nuestro llamado. Dice en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y han oído tantas veces que hoy están por gracia. Hermanos, sí, lo dice la palabra, pero hemos estado en gracia desde que Dios pensó en nosotros hacer al mundo, hermanos, sin merecerlo. Porque gracia es que Dios da algo que te da a ti sin merecerlo. Jesús es gracia porque no merecemos su muerte, mas Él lo mandó. Toda la tierra la hizo Dios y nos proveyó de frutos, de comida, de agua, de todo lo que tenemos en la tierra. ¿Lo merecemos? No. Ha sido siempre por gracia y siempre será. Los mandamientos vinieron por gracia, porque Dios te dice el camino que te llevará a la vida eterna. Y Jesús es el camino, y Él murió y anduvo perfectamente bajo los 10 mandamientos, porque los mandamientos son el carácter de Dios, y Jesús es Dios. Y ahora seguimos a Jesús.
sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, pecado reinó para muerte, desobediencia reinó para muerte, así también gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, en el 6, hermanos, dice, es claro, Pablo, y muchos se agarran aquí diciendo que la ley, que ya no es por la ley. Miren, hermanos, 6:1 al 18 vamos a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la desobediencia? ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. No lo digo yo, está en Primera de Juan. Búscalo. Pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Perseveraremos en la desobediencia, en el pecado de desobedecer a Dios, para que la gracia abunde. En ninguna manera. Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ven, ya hemos muerto al pecado. Somos muertos al pecado, hermanos, cuando aceptamos a Jesús. Ya no estamos viviendo conforme a nuestra carne, sino estamos muertos al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? No se trata, hermanos, ya no podemos vivir desobedeciendo a nuestro Dios. ¿O no sabes que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. En nueva vida, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Ven? Lo que es ser destruido es el cuerpo de pecado, no sus mandamientos, hermanos. A fin de que no sirvamos más al pecado, a la desobediencia. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. Toma tu cruz y síguelo. Hemos sido muertos. ¿A qué? A la desobediencia. Claro. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Ven, hermanos? Y hoy decimos todos, no, la iglesia somos pecadores. Todos somos pecadores, hermanos. Pero la redención de Jesús es que ya no estamos en el pecado, ya no estamos en la desobediencia. Ya es nosotros estar buscando del Espíritu de Dios para que nos guíe a toda verdad y que ya estemos obedeciendo a Dios. ¿Qué? Sus mandamientos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues la desobediencia en nuestro cuerpo mortal. ¿Desobediencia a qué? A los mandamientos. De modo que desobedezcáis en sus concupiscencias de la carne, todas las obras de los frutos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, frutos de la carne. Ni tampoco presentéis nuestros miembros a la desobediencia, al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Siempre hay que presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros como instrumentos de justicia. No es por obras para que nadie se gloríe. Nuestros miembros como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí le encanta a todo el mundo, hermanos, tirarlo. No estamos bajo la ley.
Vamos a leer más adelantito, el 19. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y acabamos de decir que gracia estamos desde siempre. Desde que Dios pensó en nosotros para hacer la tierra y el mundo y crear a Adán y Eva, ¿eso es gracia, sí o no? Dios necesitaba batallar con un ser humano tantos miles de años ya, hermanos. Dios tenía necesidad de bajar a morir por ti y por mí. Dios tenía la necesidad de crearnos, hermanos, y darnos el privilegio de decidir entre el bien y el mal. Porque eso es el evangelio, decidir entre si escoges a Jesús para obediencia o escoges a Adán, o a Satanás más bien, que hizo caer a Adán para muerte. Porque por uno entró la muerte, por la desobediencia, y por otro Jesús, obediencia, entró la vida. ¿A quién estamos siguiendo? A Jesús, a obediencia. Oh, eres legalista. A la obediencia se le llama legalismo, hermanos. Y la obediencia a sus mandatos es obedecerle. Si me amas, guarda mis mandamientos. El 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea al pecado para muerte o sea para obediencia, para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos, ahora ya no, somos libres. ¿Libres de qué? Del pecado y de la muerte, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Siervos de la justicia, hermano mío. Romanos 7, siervos de justicia. Y nos vamos siguiendo en Romanos, porque a muchos hermanos de hoy les gusta decir, ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo el Espíritu. ¿Y estamos bajo el Espíritu? Si estás bajo el Espíritu, cumples la ley. No creas que vine a cumplir la ley. No lo creas, dijo Jesús. Vine a cumplir. Y si somos obedientes aquí, obedientes para la muerte, obedientes para justicia. Volvemos a lo mismo. Eres obediente a Jesús, estás obediente. Eres siervo de Jesús. Nos llamamos siervos, hermanos. ¿Cómo estás, siervo? Si eres siervo, obedeces a Jesús y a sus mandatos y a su palabra. Eres obediente. No eres desobediente. Desobediencia, pecado, muerte. Obediencia, vida y vida eterna. Aquí en Romanos 7, adelantito, dice en el 6, pero ahora estamos libres de la ley. Esa parte les gusta. ¿Por qué estamos libres, hermanos? Porque la cumplimos. Miren, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Jeremías, ¿en dónde va a poner sus mandatos? En el corazón. Estamos bajo el Espíritu y ahora estamos bajo el régimen del Espíritu. Y el Espíritu con E grande es Dios. Mora en ti y en mí. Búscale y que te guíe. El 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? He ahí, hermano mío. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera no codiciarás. Ese es el 10º mandamiento, hermanos. Está refiriéndose a los mandamientos de Dios. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, y está dando uno solo, hermanos. Porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La desobediencia revivió. No el mandamiento, la desobediencia revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, que era para
El mandamiento era para vida, es para vida. A mí me resultó para muerte porque el pecado, la desobediencia, tomando ocasión por el mandamiento que da vida, me engañó. La desobediencia me engañó, no el mandamiento. Miren, me engañó el pecado, no el mandamiento, ojo. Y por él me mató, de manera que la ley, ojo aquí hermanos, a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Subraya ese versículo para todos los que dicen que ya no estamos bajo la ley. Santo, justo y bueno. El mandamiento es santo, justo y bueno. Y se está él apoyando en un solo mandamiento, en la codicia, hermanos. Y ahorita lo vamos a ir a ver, hermanos. Amén. Santo, justo y bueno. Esos son adjetivos calificativos solamente. ¿Saben de quién? De Dios. Santo, justo y bueno. No dejes que te engañe. Escudriña la escritura. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Lo que es malo es el pecado que mora en mí, no el mandamiento de Dios. Me engañó el pecado cuando desobedecí y no engañó a Adán. ¿A quién fue engañada la Eva? Me engañó. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser de sobremanera pecaminoso. El pecado llega a ser por la desobediencia del mandamiento que da vida, hermanos. Llega a ser de manera pecaminoso, porque sabemos que la ley es subrayen ese también, porque sabemos que la ley, la Torá, es espiritual, mas yo soy carnal. Los 10 mandamientos son espirituales y todos nosotros somos carnales. Pablo lo dice. Vendido al pecado, a la desobediencia, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley, la Torá, subrayen ese también, hermanos míos, la Torá, los 10 mandamientos, es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, la desobediencia que mora en mí y en ti, hermano mío, porque estamos en carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así hago lo que no quiero y yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, la desobediencia que mora en mí. Yo te voy a decir algo, de todas las cosas que has hecho en tu vida, ¿cuántas veces te has arrepentido? Y que queda en tu persona, dices, ¿sabes qué? La regué. Yo hice esto. Y te estoy hablando en tu corazón porque todos sabemos dónde le hemos regado. Inclusive hablar mal de alguien, haberle dicho algo mal a alguien, haberle hecho mal a alguien, nos queda en nosotros, hermanos. Y muchas veces sabemos y decimos, ¿por qué lo hice? Por la desobediencia. Aquí la palabra de Dios te está diciendo la respuesta. Por la desobediencia que mora en ti y en mí. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hice esto? A veces no lo hicimos ni porque nosotros quisimos, sino por la desobediencia que mora en ti y en mí. Se llama pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Subráyale, por favor. Romanos 7, 21. El mal está en mí. Ven, hermanos. El mal está en nosotros. Y le echamos la culpa a todo el mundo de nuestros errores.
hacemos algo malo, no queremos echarle la culpa a todo el mundo. ¿Sabes quién tiene la culpa? Yo de mis errores, tú de tus errores. Y como todo lo que se siembra se cosecha, hermano mío, ahí sí ya gritamos a Dios cuando estamos cosechando las cosas malas y queremos bajar a Dios del cielo. ¿Sabes qué? Todo lo que has sembrado lo cosechas. Porque siempre nos creemos buenos, no somos buenos nadie. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Dios. Pablo, ven hermanos, me deleito en la Torá de Dios. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en quién, en Jehová, en sus mandatos, en su Torá, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Subráyale, porque según el hombre interior, es Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en la Torá de Dios, en los mandatos, enseñanzas, instrucciones. Pero veo otra ley en mis miembros. Ven, ahí está hablando de otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, ley de desobediencia, que la paga del pecado es muerte. Esa es la ley. Si tú desobedeces vas a morir. Y todos los que han guardado los mandamientos, los discípulos murieron. Pero cuando venga Jesús, si estás en Cristo, todos los que están en Cristo serán, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero otra ley que hay en mis cuerpos que se revela contra mí, la ley de mi mente y la que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, miren Pablo, hermanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Y aquí todos se agarran ves, con la carne la ley del pecado. No, hermanos, yo con mi mente, Pablo está diciendo, sirvo la ley de Dios siempre. Y como Él ya está en el espíritu y no está en la carne, hermanos, te está dejando saber, más con la carne siempre obedecerá la ley del pecado, de desobediencia. Te está diciendo, está identificando, mas yo sirvo con mi mente la ley de Dios. Y luego con la carne. Si ves, y ya no estamos en la carne. Todo Romanos, Pablo está hablando de eso. Si él llegara a estar en la carne, entonces está bajo la ley del pecado, de la desobediencia que está en mí y en ti. Ahora, Romanos 8, 1, 11. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan Vean la respuesta, hermanos, por favor, de lo que acabamos de decir. Vean cómo aquí Pablo y muchos se agarran ahí, ya ves, con la carne yo sirvo a la ley. No, te está diciendo, miren la respuesta. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. La carne a la ley del pecado. Ya no estás bajo esa carne, ya estás bajo el Espíritu. Sino conforme al Espíritu. Ven, hermanos, cómo estamos bajo el Espíritu y no bajo la carne. Y el Espíritu jamás te va a guiar a desobedecer a Dios, sus mandatos. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. Ojo, aquí dice, ¿ya ves cómo me ha librado de la ley? De la ley del pecado y de la muerte. No de la ley que es santa, acabamos de leer que es santa, justa y buena. No, esa ley da vida. Está hablando aquí de la ley del pecado y de la muerte. De la ley de la desobediencia, de la muerte. ¿Qué crees? Jesús te salvó de ese pecado, de esa ley del pecado y de la muerte. Y hoy tenemos que estar siguiendo sus mandamientos y guardarlos porque es su palabra, hermanos. Toda su palabra.
Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, ven, era débil por la carne. No, la ley nunca era débil. La ley espiritual, lo acabamos de leer. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, porque la carne te lleva a la desobediencia y siempre será muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, es Romanos 8:6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso hoy todos los que digan que están bajo el Espíritu, hermanos, ojo, porque si estás bajo el Espíritu, hermano, ya no andas conforme a la carne. Ya no pecas. Ya no estás obedeciendo a tu carne y desobedeciendo a Dios, sus mandatos, su palabra. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, a la Torah de Dios. Ni tampoco pueden, ven hermanos, no puedes tú, si estás en la carne no puedes obedecer a Dios. Y es ahí por qué tanta gente predica que ya no son los mandamientos, porque están en la carne. Porque la carne no quiere obedecer a Dios. Aquí lo dice, está en enemistad contra Dios. Y si tú sigues estando en la carne, estás desobedeciendo a Dios. Tenemos que estar en el Espíritu para poder obedecer. Si me amas, guarda mis mandamientos. Por eso Jesús lo dice. Si tú amas a Jesús, ¿cómo no vas a obedecer sus mandamientos? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios si estás en la carne, si estás desobediente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu de grande que mora en vosotros. Más claro ni en agua. Este mensaje va dirigido para todo aquel que dice que ya no estamos bajo la ley. Sí, hermanos, lo dice la palabra, estamos bajo el Espíritu. Pero estar en el Espíritu ya no estás en la carne. Y si tú sigues desobedeciendo a Dios y sus mandatos, estás en la carne. Y si te molesta este mensaje, ¿qué crees? ¿Te molestará su carne? ¿Tu carne te está molestando? Porque tenemos que estar en el Espíritu. Y si Jesús en Mateo 5:17, no creas que vine a abolir la ley, vine a abolir la Torah. Así es la Torah, instrucciones, mandatos, enseñanzas del Eterno, 10 mandamientos. Y si tú dices que ya no estás bajo la carne, la ley, entonces quiere decir que estás bajo el Espíritu, y el Espíritu te guía a toda justicia y verdad. ¿Y qué crees? Salmo 119 dice que los mandamientos son verdad. El Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu es verdad, su palabra es verdad y los 10 mandamientos son verdad. Una verdad, ¿cuándo deja de ser verdad? Nunca. So, no creas eso que te dicen. Eso era nomás para allá, para los judíos allá en Israel, allá lejos. No. Marcos 10. Marcos 10, hermano. Esto está tremendo, porque lo vamos a sustentar con la palabra y con Jesús y palabras de Jesús. Marcos 10, 17, hermanos. Vamos a leer desde el 17 hasta el 27. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno,
con M grande, hermanos, ¿eh? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pregunta sencilla, pregunta que aquí no hay que... ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y le dice, maestro, bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Recordemos que Jesús estaba en carne, vino en carne, hermanos, y Él está en carne. Y Él es Dios, pero Él se despojó de sí mismo. El Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu es Dios. Y por eso le dice, a mí no me llames bueno. Yo veo que mucha gente se dicen ser buenos en todos lados, hermanos. Y no quiero tocar ninguna denominación, hermanos, pero hasta incluso se llaman, olvídense. Pero Jesús, mismo Jesús, que es nuestro Redentor, dice, no me llames bueno. Solo hay uno bueno, es el Padre, es Dios. El 19, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué mandamientos son, hermanos, esos? ¿Jesús es mentiroso? Si quieres heredar el reino de los cielos, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y a este joven rico le está diciendo, ojo, el 10º no lo toca, hermanos, ¿eh? El 10º es no codiciarás. Nadie lo ve. Porque, hermanos, ya saben la respuesta. Él entonces respondió y le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Por alguna razón Jesús no le dio el 10º. Pero le está hablando del amor y se está yendo, hermanos, a los 10 mandamientos. Del 5º al 10º es el amor al prójimo, hermanos. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, y le amó, hermanos. Jesús está declarando que sí ha guardado esos mandamientos que Jesús le dijo, no la codicia. Miren. Y dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si esta palabra te aflige, si esta palabra de hoy te está molestando, ve con el Espíritu de Dios y escudriña su palabra de todo lo que estamos hablando. A la carne no le gusta servir a Dios. Este joven oyó esa palabra porque tenía muchas posesiones y se afligió. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió volviendo a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más difícil que pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para con Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, Dios, el Espíritu, que me fortalece y que me guía a toda justicia y verdad y que me guía a guardar sus mandamientos. Jesús no es mentiroso y para entrar al reino de los cielos le está diciendo los 10 mandamientos. Se enfocó en el amor al prójimo, hermano mío. Ahora, no le dijo el 10º mandamiento, mira, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no hagas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre y a tu padre. Ese es el 5º y los demás siguen. El 10º es el no codiciarás. Por algo Jesús no se lo dijo, pero le dijo al muchacho, si me amas, guarda mis mandamientos. Una cosa te falta. Ven como la escritura. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, si es verdad que amas a tu prójimo.
No codiciarás. Es el único mandamiento que no le dijo, que está en los 10 mandamientos. ¿Cuál era su problema, hermano mío? Codiciaba su riqueza. ¿Por qué no le tira los 4 primeros mandamientos que son para Dios? Porque también es su problema. Su riqueza es su Dios. Idolatría, no idolatrarás. No idolatres. No te harás imagen ni semejanza ni cosa. Su dinero era su ídolo. Su dinero de ese joven era su Dios. Jesús sabe todas las cosas. Él conoce tus pensamientos y tu corazón. Y si esta palabra no te gusta, hermanos, la palabra no es para que te guste. La palabra es para que la escudriñes y para que el Espíritu de Dios cambie tu vida y tu corazón y tus pensamientos, así como está cambiando los míos. Esto es de obedecer su Escritura y su palabra y sus mandamientos, hermanos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús es claro y no es mentiroso, dice. Se va con los mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y a este joven rico le afligió la palabra de Jesús. Una cosa te falta. Le faltaba una cosa a ese joven, hermanos. ¿Cuántas cosas nos faltan a nosotros? Quisiera que Dios me dijera, una cosa me falta. Pero cuando Dios te diga que te falta, no te va a gustar. No te va a gustar. Por eso Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos, que son los 10 mandamientos de Éxodo. Y en Éxodo 20 te puedes ir y puedes ver que el último es la codicia, que Jesús no le dice a este joven. Y si nos vamos a Apocalipsis 14, hermanos. Apocalipsis 14, 12, por eso toda la Escritura se cumple, hermanos. En el mensaje de los 3 ángeles, hay 3 ángeles y uno de ellos dice en el 12, aquí está la paciencia de los santos. Santidad es obediencia, hermano. ¿A qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Que no Jesús es Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús. San Juan 14:15, donde empezamos, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es amar a Dios. Es por amor, hermanos, nunca ha sido obedecer. Si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Todo aquel que ha sido padre o que es hijo, o todos hemos sido hijos, sí. Yo te pregunto una cosa. Ahora que estás grande y que te daban mandamientos en tu casa tus papás, ¿eran por tu bien, sí o no? Nosotros pensábamos que, ay, mi papá, él sabe, o mi mamá, ellos saben y te dan mandamientos para que tú no te pase nada allá afuera. ¿Qué crees? Dios es lo mismo. Dios dio sus mandamientos y si me amas, guarda mis mandamientos. Dios quiere que lo ames así como Él te amó a ti. Y la única forma de amar a Dios es guardando sus mandamientos, hermanos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los obedientes. Aquí está la paciencia de los hijos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una palabra. Viejo Testamento y Nuevo Testamento.
El núcleo del Viejo Testamento son los 10 mandamientos. El núcleo del Nuevo Testamento es Jesús. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, Viejo Testamento, todo el Viejo Testamento, y tienen la fe de Jesús, todo el Nuevo Testamento. Una palabra, un Dios. Toda escritura ha sido inspirada por Dios. Toda. No dejes que nadie te engañe. Ahí en Apocalipsis 14, Dios mismo en su palabra, en pensamientos de Víctor, Dios dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú dices tener fe, entonces, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza, verdad. Certeza es verdad. La palabra es verdad. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve aquí en el mundo. Toda la palabra es una, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy hay doctrinas que predican más del yo, de yo hice esto, me pasó esto, hice esto, en vez de predicar su palabra. Y si hoy la palabra te dolió, te afligió, acércate a Dios. Así como el joven, no salgas corriendo, acércate a Dios y dile al Espíritu Santo que te guía a toda justicia y verdad. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que es dura, Señor, pero tu palabra es verdad. Pero tu palabra es verdad, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por ella, porque es bendita, es perfecta, Señor. Y que tu palabra cambia, Señor. Tu palabra es verdad y es lámpara a nuestros pies. Gracias por todo, Señor. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí y en mi vida. Gracias por todo, mi Dios, que no merezco nada. Y gracias por tu Hijo amado que murió en una cruz por mí, mi Dios, cuando yo no lo merecía. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad. Que sea llenando nuestras vidas, mi Dios. Que sea guiando, Señor, que sea tocando, Señor, a todo aquel que esté viendo este mensaje, Señor, que sea tocando, que sea levantando, que sea edificando, mi Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nos vemos la próxima, hermanos. Que Dios me los bendiga. No dejes que nadie te engañe. Espero que hayas apuntado los versículos y que los escudriñes. Porque hay tanta gente que te dice que no es por la ley. Jesús murió perfecto y santo, hermanos, cumpliendo la ley. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. ¿A quién estamos siguiendo, hermanos? ¿A Jesús o a doctrinas humanas, tradiciones de hombre, mandamientos de hombre? Dios te bendiga. Que la luz de Jesús sea en tu vida. Amén.